Muchos estudiantes, esperemos unos minutitos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches con todos. Esperemos unos minutitos más y empezamos clases. Muchas gracias. Señor Carlos Márquez, levantó la manito. Dígame. Ya le... Doctor, buenas noches. Estoy laborando, no puedo recibir su clase. Como siempre, yo las veo en el mod. No se preocupe, lo ve en el Moodle y no hay ningún problema, ¿ya? Véalo en el Moodle, ¿ya? No se preocupe. Ya, listo. No se preocupe, tranquilo. Listos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están con todos? Bienvenidos a la nueva clase de literatura. Bienvenidos por parte del Instituto EduTech. Es un gusto y es un placer siempre estar con ustedes, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre el tema de literatura. Vamos a ver temas fundamentales de literatura, ¿no? ¿Sí? Bueno, si algunos no me conocen, soy el doctor Andrés Ojeda. Bienvenidos, ¿sí? Por parte de la institución EduTech. Comencemos la clase, ¿correcto? Bueno, nos quedamos en el tema, a ver, ¿quién me ayuda? Israel Mariño. ¿En qué tema nos quedamos? Dígame. Buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Literarios en dramático. No le escuché. Se le entrecortó. Vuelvan a repetir. Ahí le escucho. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Géneros literarios. Géneros literarios. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Israel. Tiene puntitos extras, ¿ya? Correcto, en lo que es literal dramático. Correcto, en lo dramático, ¿ya? Ya listo. Muchas gracias, señor Israel. Muchas gracias. A ver, ponemos como título. Ponemos como título. Ahí está. Mil disculpas, estudiantes, se me salió la aplicación, no sé, se me fue el internet ahorita, ¿ya? Hubo un apagoncito en mi casa. A ver, y nos quedamos en literatura, ¿sí? De género dramático, ¿cierto? Sí, como nos decía nuestro compañero Israel, ¿sí?
Listo, ponemos como títulos géneros literarios. Géneros literarios. ¿Listos? Ya. Vamos a poner lo siguiente. ¿Sí? Dígame, señor Carlito, le doy la palabra. Dígame. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El compañero le dijo géneros literarios que nos dictó la semana pasada. Por eso, estábamos viendo la narrativa, ¿no es cierto? Correcto, estamos Sí, viendo. géneros literarios ya nos dictó, doctor. No, Eso le sí, estaba yo ya les diciendo el dicté, compañero Israel. correcto, ya les dicté géneros literarios, pero vamos a ver más las funciones del género literario. Sí, vamos a desglosar el género literario, ¿correcto? ¿Listos? Ya, vamos a poner, les voy a poner ya más de las situaciones más complejas de cada situación, como por ejemplo el narrativo, qué es lo que significa el narrativo, cómo se divide la narración, el cuento, el relato, la novela, la fábula, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, les voy a dar más detallado cada uno de ellos. Listo, ponemos géneros literarios, ponemos como primer punto el narrativo. El narrativo. Ponemos lo siguiente, la narrativa es el género que se caracteriza, la narrativa es el género que se caracteriza principalmente, coma, la narrativa es el género que se caracteriza principalmente, coma, por contar historias, repito, la narrativa es el género que se caracteriza por contar historias, por contar historias, punto seguido. Se trata de un género donde abundan, se trata de un género donde abundan las descripciones, se trata de un género donde abundan las descripciones, se trata de un género donde abundan las descripciones, tanto de personajes, tanto de personajes como de situaciones o escenarios, tanto de personajes como de situaciones o escenarios. Punto, seguido. Su forma de expresión natural, su forma de expresión natural es la prosa. Su forma de expresión natural es la prosa. Coma, aunque incluye a menudo, aunque incluye a menudo, aunque incluye a menudo diálogos o elementos propios, diálogos o elementos propios de otros géneros, aunque incluyen a menudo diálogos o elementos propios de otros géneros. Punto aparte. Podemos clasificar a las narraciones, según el narrador de la historia. Podemos clasificar las narraciones según el narrador de la historia. Dos puntos. Dos puntos. Narrador de tercera persona.
Narrador en tercera persona. Narrador en tercera persona. 2 puntos. Aparte. Narrador en tercera persona, 2 puntos aparte. Se trata de un narrador. Se trata de un narrador. Se trata de un narrador que conoce, coma, se trata de un narrador que conoce, coma, observa. Se trata de un narrador. Se trata de un narrador que conoce, coma, observa y describe lo que sucede y que lo hace desde afuera y que lo hace desde fuera, coma, y que lo hace desde fuera, coma, sin formar parte activa del relato. Sin formar parte activa del relato. Sin formar parte activa del relato. Punto. Segundo, narrador en primera persona. Narrador en primera persona. Narrador en primera persona. Dos puntos. En este caso, el narrador forma parte del relato. En este caso, el narrador forma parte del relato, por lo que puede aportar, siempre una visión subjetiva. Siempre una visión subjetiva. Por lo que puede aportar siempre una visión objetiva. Punto. Tercero. Narrador en segunda persona. Narrador en segunda persona. 2 puntos. Narrador en segunda persona. 2 puntos. Se trata de un narrador que habla directamente al lector. Se trata de un narrador que habla directamente al lector o a otro u otros personajes de la historia. Repito, se trata de un narrador que habla directamente al lector o a otros personajes de la historia. Se trata de un narrador que habla directamente al lector o a otro u otros personajes de la historia. Y que permite así conocer los hechos. Y que permite así conocer los hechos. Punto aparte. Atendiendo al contenido y forma de la narración, coma. Podemos dividir al género narrativo en 6 subgéneros. En seis subgéneros.
en seis subgéneros. 2 puntos, que son los siguientes. Que son los siguientes. Que son los siguientes. 2 puntos. El cuento. El relato. El cuento. El relato. La novela. La fábula. La leyenda. Y el mito. Y el mito. Repito. El cuento, el relato, la novela, la fábula, la leyenda y el mito. A ver, explico, ¿no? Este género literario, que es la narrativa, se caracteriza por la situación de contar historias, ¿sí? Que una persona, como por ejemplo yo puedo decir, había una vez, no sé si ustedes han leído El Patito Feo, La Caperucita Roja, ¿no es cierto? Había una vez, o sea, como que yo relato alguna situación, como que yo relato alguna historia que sucedió, como quiero una expresión de una forma natural de acorde a una prosa, ¿sí? ¿Qué significa prosa? El diálogo que nosotros vayamos a tener dentro del género literario. Por ejemplo, contar una situación mediante una primera persona, tercera persona o segunda persona. ¿No es cierto? Primera, segunda o tercera persona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía la tercera persona? Que se trataba de un narrador que conoce y observa y describe lo que sucede desde fuera de lo contado. ¿A qué me refiero? Como les comento hace un momento, había una vez una princesa que buscaba su rey y o sea, cuenta como que él estuviera viendo desde afuera, ¿sí? ¿Ya? La primera persona, en este caso, es el narrador que forma parte del relato, ¿sí? Él, como que él está viviendo la historia, más o menos. A mí me sucedió que yo estaba en un árbol y el árbol se cayó y apareció un fantasma y yo corrí. ¿Sí me hago entender? O sea, la tercera persona es la persona que cuenta, pero no forma parte del cuento, se podría decir. ¿Sí? Como primera persona. La primera persona es que relata su misma historia, ¿sí? Y acorde a que relata su misma historia, comienza a generar un hecho, ¿no? Un hecho histórico, ¿correcto? ¿Sí? Y el narrador en segunda persona, ¿a qué se refiere? Se trata directamente que el narrador o el lector, ¿sí? Narra una historia por él mismo u otros personajes, ¿no? Que hace conocer los hechos por otros personajes. Tal vez es su historia, pero pone a otros personajes para que basen su historia. ¿Ya? Esa es la segunda persona, ¿sí? Entonces, dentro del mismo vamos a ver estos 6 subgéneros como el cuento, el relato, que es totalmente diferente, ¿no? ¿Sí? La novela, que también es otro tipo de expresión de subgéneros dentro de la narración, ¿sí? La fábula, la leyenda y el mito, ¿correcto? Vamos a poner como subtítulo el cuento. El cuento. No el cuentero, ¿no? El cuento. No el cuentero del Guillermo Lazo. Dice. No, el cuento. El cuento ponemos, ¿ya? Copiamos lo siguiente. Relata una historia, relata una historia, relata una historia, coma, real o ficticia. Relata una historia, coma, real o ficticia. Y relativamente sencilla. Relata una historia, coma, real o ficticia y relativamente sencilla. Coma, a través de personajes y situaciones
a través de personajes y situaciones, a través de personajes y situaciones, punto, se divide en tres partes básicas. Se divide en tres partes básicas. Dos puntos. Se divide en tres partes básicas. Dos puntos. Introducción. Introducción. Coma, nudo. Coma, nudo. Y desenlace. Y desenlace. Y por lo general responde a un esquema narrativo tradicional. Y por lo general responden a un esquema narrativo tradicional. Y por lo general responden a un esquema narrativo tradicional. Y por lo general responden a un esquema narrativo tradicional. Punto aparte. Aunque tienen un origen oral, aunque tienen un origen oral, coma, existen cuentos escritos, aunque tienen un origen oral, coma, existen cuentos escritos desde hace alrededor de 5.000 años. Desde hace alrededor de 5.000 años. Desde hace alrededor de 5.000 años. Coma, por lo que se trata de un género muy antiguo. Por lo que se trata de un género muy antiguo. Punto aparte. Si nos fijamos en su contenido, si nos fijamos en su contenido, podemos hablar de cuentos de hadas. Si nos fijamos en su contenido, podemos hablar de cuentos de hadas, coma, de terror, coma, etcétera. Punto aparte. Estos suelen responder, coma, estos suelen responder a las fórmulas propias del folclore popular. Estos suelen responder a las fórmulas propias del folclore popular. Estos suelen responder a las fórmulas propias del folclore popular. ¿Listos? A ver, explico. ¿Qué significa lo del cuento, no? ¿Sí? Como lo mismo lo dice el significado, que relata historias tanto reales o ficticias, ¿sí? O tal vez puedan ser sencillas, ¿no? O sea, tal vez una leve o corta historia, ¿verdad? Entonces, esto relata algo que sucedió, tanto como, por ejemplo, un cuento real, como, no sé, me invento, La Casa 1028, el cuento de Frankenstein, el jorobado de Notre Dame, ¿no es cierto? Notre Dame, perdón. Entonces, todas estas situaciones genera una historia o un cuento, ¿no? El cuentito del patito feo, ¿no es cierto? La caperucita roja, ¿correcto? Son cuentos o hechos reales, los tres cerditos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Son cuentos
y uno puede generar una situación ficticia o real. O también cosas sencillas, como les cuento estos cuentos de la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esto de los cuentos no solamente es uno de los géneros literarios más antiguos, ¿no? Es uno de los que generaban historias, como lo bien lo menciona, folclore popular. El folclore popular, como por ejemplo siempre la historia de Cantuña, por ejemplo, en Quito, ¿cierto? O sea, son relatos también de argot popular, ¿sí? Que tal vez no sucedieron, ¿sí? Como La Torera, por ejemplo, en Quito también. No sé en sus ciudades qué tipo de cuentos han escuchado, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay versiones populares que pueden demostrar o denostar un cuento o una historia o una forma real de un suceso que ha pasado, ¿sí? Pero siempre un cuento debemos siempre dividirlas en tres partes básicas, como la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Qué significa el nudo? El contenido. ¿Sí? Y el desenlace, siempre tiene que haber dentro de un cuento un desenlace. No como en las novelas, si se han dado cuenta, bueno, ya voy a explicar exactamente cómo se divide una novela, pero en las novelas a veces al final nos deja en ascuas, ¿no? Que chutas, nos quedamos como que, ¿qué pasó? ¿Ya? En cambio, en el cuento siempre tiene que haber una introducción, o sea, qué es lo que sucede dentro del mismo, o sea, qué vamos a leer o qué contenido tiene, el nudo, o sea, el cuerpo del libro, o sea, a qué se refiere el libro, y siempre el desenlace, ¿sí? Narrar ese desenlace, pero en hechos que relata una historia, tanto real o ficticia, ¿no? O algo sumamente sencillo de entender, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con algo sencillo de entender? Que sea entendible para muchas personas. Los cuentos más vienen de la situación de los niños, ¿no? ¿Sí? Los cuentos siempre lo hacen los niños, siempre manejan los niños, siempre lo eximen los niños, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un trabajito, ¿sí? Vamos a hacer un cuento de, de 15 hojas, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace un cuento de 15 hojas, perdón, de 15 líneas. Ya todo el mundo se quedó así, ¡ah! 15 hojas. No, 15 líneas, ¿correcto? Vamos a hacer lo más pronto posible, ya antes que se nos acabe el tiempo para que todos podamos leer. 15 linitas, ¿sí? Tenemos 5 minutos, 15 líneas, ¿sí? Como un cuento de la Caperucita Roja, como un cuento de los tres cerditos, como un cuento de, no sé, la hada y el mago, o sea, un cuentito pequeño, de 15 líneas. Ustedes mismos pueden ponerse como parte de, ¿sí? Porque ya estamos hablando de la narrativa, ¿no? Entonces, comencemos desde ya. Tenemos 5 minutos para que todos podamos leer y ver cómo se hace este cuentito, ¿ya? Sin copiar, no googlearán, ¿no? Nada que googleo y pongo la historia de Carlitos Ditardo y pa, está ahí ponemos en el Google. No, no, vamos, generemos la creatividad, ¿sí? Generemos la creatividad. Tenemos 5 minutitos, por favor, y cada uno nos leemos, ¿ya? Ya, no le hagamos de 15 líneas, hagámosle de 10 líneas, ya, para ser más rápido. De 10 líneas, les bajé 5. 10 linitas.
2 minutos más, por favor. Ya Franklin Romero terminó. Vamos, de primer compañero. Vamos, Franklin. Profe, no terminé, Ah, no pero le voy a terminó. hacer un cuento. No, es que no estoy en la casa, estoy aquí Ya. haciendo un cachuelo por otro lado. Ah, ya, Le voy a hacer dígame. un cuento Cuéntame. narrativo en la memoria. ¿Ya? Dígame. Voy a narrarle como en primera persona, como subjetivo, o Vamos. sea que puedo comprobar el hecho que sea verdad. Ujú. El cuento, el título se llama eh, El perro Tom come borregos. Ya ese es el título de la introducción Ya. del cuento. Muy bien. Como dijo Vamos. pequeñito de 4 líneas, de 10 líneas, había una Vamos. vez un perro llamado Tom que ¿Ya? le gustaba andar por las praderas comiéndose los borregos. Ya una vez lo vieron, le pudieron dar cacería al perro, pero se salvó de morir. En esta siguiente vez que ha comido otra vez otro borrego, esta vez sí se va con la inyección letal a la muerte. Y el final del perrito es la muerte. Ese es el final del Ya, cuento. muy Rapidito. listo, Franklin. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Perfecto. Ya. Es Vamos. un cuento rápido. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Vamos al otro. Carlitos Litardo, vamos. A ver, le prendo el micrófono, ya no se le escucha. Ahí, vamos. Bueno, mi cuento es del niño huérfano. Ujú, Dice que una vez dice que un niño que vivía con su ajá, papá y su mamá, ujú, y que bebían de pueblo en pueblo y de barrio en barrio, porque su papá tenía muchos trabajos y cada vez le cambiaban de lugar. Entonces dice que un día no muy esperado, no venía su papá, como su papá venía cada 15 o cada mes. Entonces dice que su papá no llegaba y ya le hacía falta las golosinas que le traía cada quincena o cada mes. Entonces, y le preguntaba a su mamá y decía, y su mamá no le respondía. Simplemente un día llegó y le fue llevando como de costumbre a la iglesia, pero en ese día no era el día de ir a la iglesia, sino que lo llevó y vio mucha gente que estaba llorando y se acercó dice, a ver el lugar, que por qué lloraba tanta gente y desconocida. Entonces vio un féretro y en aquel féretro no sabía el niño a quién lloraban. ujú. Entonces dice que le preguntó a su mamá, dijo, mamá, ¿por qué llora esa gente? ¿Y quién está en esa caja? La mamá le responde, no es una caja, es un ataúd. Y en aquel lugar está tu padre. Entonces el niño se sintió confundido. ¿Cómo? Él no conocía la muerte o qué significa la muerte. Entonces, ¿qué significa mamá la muerte o qué es la muerte? Entonces la mamá dice, le acerca al niño, lo levanta y le hace ver. Y le dice que lo toque al padre y le toca al padre y lo ve congelado y el niño se desmayó y colorín colorado. Ya, muy bien, felicitaciones. Vamos, 2 personas más, porque a mí no se paga la aplicación. A ver, vamos a Israel Mariño, vamos. ¿Y ahí me escuchan? Sí, ahí le escuchamos. Yo hice uno más, como más infantil sería, le puse como título La hormiguita perezosa. Ya, muy bien, ¿Ya? felicitaciones, vamos. A ver, cierto día una hormiguita que no le gustaba hacer nada, se encontraba tan aburrida, pero tan aburrida que tenía pereza de pensar que en lo que le había encomendado su reina. Entonces, como era perezosa, le dijo a su amigo que fuera por una pepita de naranja que la reina le había dicho que tiene que recoger. El amigo, sin darse, el amigo sin darse cuenta que era él que tenía que ir, él fue. Él regresó con la pepita de naranja. Al regresar con la pepita de naranja, la reina lo premia y lo convierte en príncipe, siendo él el, el futuro esposo de la princesa. Moraleja le puse también de eso. La pereza es la madre de todos los vicios. Ya, muy bien, señor Israel, felicitaciones, muy bien. Vamos, Alex Conterón, vamos. Bueno, pues yo les voy a contar de un relato
de deporte. ¿Ya? Pues había un equipo acá en el sur de Quito de fútbol en el cual había muchos jugadores que venían de diferentes partes de la ciudad Ujú. y que ya que en los encuentros como si jugaban bien los diferentes equipos, pues siempre venían con toda su artillería, lo más que tenían y en veces los jugadores de aquel equipo no venían y siempre jugaban incompletos y en las cuales en la lucha y la perseverancia de los jugadores que decían que eran los suplentes, de los jugadores de la banca, pues lucharon y lucharon, y con la gente de la banca jugando incompletos, así llegaron a las semifinales. Y eso demostró que con las ganas y el ñeque sí se puede salir adelante y quedaron en segundo lugar. Ese Ya, es mi muy relato. bien, Alex. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, vamos a Patricia Lucas. Patricia Lucas, vamos, dígame. No se le escucha. Ya le prendo el micrófono. A ver, dígame ahí, Patricia Lucas. Ahí se le escucha. Dígame. Buenas noches, profe. Buenas noches. Le voy a contar un cuento, historia de Hansel y Gretel. Ya, Junto a un bosque muy intenso vivía un pobre leñador con su esposa y ya. con sus 2 hijos de un matrimonio anterior que vivían, de un matrimonio anterior, y vino una época de carencia que ni siquiera podían comprarse unas migajas de pan. La madrastra quería deshacerse de los niños, pero un día se levantó temprano y le dijo al papá de los niños para irse lejos del bosque para dejar perdidos a los niños, que se Ujú. pierdan los niños y nunca más regresen a casa. Hasta ahí. Ah, muy bien, felicitaciones. ¿Cierto? Miren, esto es un cuento y se perdieron. Muy bien. Vamos a Viviana Arboleda. Coméntenos su cuentito. Ya le prendí el micrófono. Coméntenos su cuento.